Hola, mis queridos hijos, ante la decadencia de este mundo, y los problemas que esto trae a tu vida, recuerda que Dios siempre está a tu lado, para protegerte y guiarte. Confía en Él, que siempre será tu refugio más seguro. Hoy aprenderemos el Salmo 39. El Salmo 39, atribuido a David, es una profunda meditación sobre la brevedad y fragilidad de la vida humana. David comienza con una resolución de controlar su lengua, incluso en presencia de los impíos, pero su sufrimiento interior le obliga a romper su silencio y expresar su angustia. Reflexiona sobre la transitoriedad de la existencia, comparando la vida humana con una sombra y destacando la vanidad de acumular riquezas materiales que al final no se pueden controlar. Reconociendo su propia fragilidad y la inevitabilidad de la muerte, David clama a Dios por comprensión, perdón y alivio, subrayando su dependencia total de la gracia divina. A lo largo del Salmo, David alterna entre la aceptación de su situación como parte del plan de Dios y una súplica desesperada por liberación, concluyendo con un pedido de fuerzas antes de enfrentar su fin inevitable. Este salmo invita a una reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y la necesidad de buscar esperanza y consuelo en Dios. El Salmo 39 es un claro ejemplo de la lucha interna y espiritual que enfrenta David mientras reflexiona sobre la transitoriedad de la vida y la vanidad de los esfuerzos humanos. Comienza con una resolución de David de guardar silencio y controlar su lengua para evitar pecar, especialmente en presencia de los impíos. Sin embargo, este silencio se convierte en una carga insoportable y su angustia interna se intensifica, obligándolo finalmente a hablar. En su discurso, David pide a Dios que le revele la duración de sus días y le ayude a comprender su propia fragilidad. Esta petición refleja una profunda conciencia de la naturaleza temporal de la existencia humana y un deseo de vivir con una perspectiva adecuada de su mortalidad. David compara la vida con una sombra y describe la acumulación de riquezas como un esfuerzo vano, ya que al final, no se sabe quién disfrutará de esas riquezas. David expresa su esperanza en Dios, reconociendo que toda su esperanza está en Él. Pide a Dios que lo libre de sus transgresiones y que no permita que los insensatos se burlen de Él. Este clamor por liberación y protección divina refleja su dependencia total de la misericordia de Dios. En los versículos 9 a 11, David acepta que su sufrimiento es parte de la disciplina divina y se somete a la voluntad de Dios. Pide a Dios que retire su castigo, pues siente que está siendo consumido por la mano de Dios. Reconoce que Dios corrige al hombre por sus pecados y que lo que el hombre valora puede desaparecer rápidamente, subrayando nuevamente la vanidad de la existencia humana. Finalmente, en los versículos 12 y 13, David clama a Dios con una súplica desesperada para que escuche su oración y no ignore sus lágrimas. Se describe a sí mismo como un forastero y advenedizo ante Dios, destacando su total dependencia de la gracia divina. Concluye pidiendo a Dios que le deje recuperar sus fuerzas antes de morir, mostrando su desesperación y deseo de encontrar alivio antes de su inevitable final. El Salmo 39 es una reflexión profunda sobre la brevedad de la vida, la vanidad de los esfuerzos humanos, y la necesidad de buscar esperanza y consuelo en Dios. David oscila entre la aceptación de su situación como parte del plan de Dios y una súplica desesperada por alivio, invitando a los lectores a considerar la naturaleza efímera de la vida y a confiar en la gracia divina. En conclusión, el Salmo 39 de David es una meditación profunda y honesta sobre la brevedad y fragilidad de la vida humana. A través de su lucha interna y su reflexión sobre la transitoriedad de la existencia, David resalta la vanidad de los esfuerzos humanos y la acumulación de riquezas, destacando que al final, solo la esperanza en Dios tiene verdadero valor. El Salmo muestra la tensión entre aceptar la disciplina divina y clamar por liberación, revelando una dependencia total de la gracia y misericordia de Dios. Invita a los lectores a reconocer la fragilidad de la vida, a vivir con una perspectiva de humildad y a buscar consuelo y esperanza en la relación con Dios. Ahora analicemos el Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. David comienza este salmo con una declaración de su intención de mantener la prudencia y controlar su lengua para no pecar. Reconoce la presencia de personas impías y se compromete a no decir nada que pueda ser usado en su contra o que pueda deshonrar a Dios. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor.
Aquí, David describe su decisión de guardar silencio, incluso cuando tenía cosas buenas que decir. Este silencio, sin embargo, no alivió su sufrimiento, por el contrario, su dolor interior aumentó. Esto sugiere una lucha interna intensa y una carga emocional que no pudo aliviar con palabras. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. El silencio de David no podía contener su angustia interna. Su corazón ardía con pensamientos y emociones, y finalmente se sintió obligado a hablar. Este versículo marca la transición de su silencio a la expresión verbal de sus sentimientos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David pide a Dios que le dé una comprensión de la brevedad de su vida. Reconoce su fragilidad y desea comprender la duración de sus días para vivir con una perspectiva correcta de su mortalidad. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. David reflexiona sobre la cortedad de la vida humana comparada con la eternidad de Dios. Declara que la vida humana es vanidad, es decir, es transitoria y efímera. La palabra se la invita a los lectores a pausar y meditar en esta verdad. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. El salmista compara la vida humana con una sombra, destacando su naturaleza fugaz. Señala la inutilidad de acumular riquezas materiales, ya que al final de la vida, uno no tiene control sobre quién disfrutará de esas riquezas. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David expresa su dependencia total de Dios. Después de reflexionar sobre la vanidad de la vida y la inutilidad de las riquezas, afirma que su esperanza y confianza están en el Señor. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. David clama por la liberación de sus pecados y pide a Dios que no permita que los insensatos se burlen de él. Reconoce su necesidad de perdón y protección divina. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. David vuelve al tema del silencio, reconociendo que su sufrimiento es parte del plan de Dios. Se somete a la voluntad divina y acepta su situación sin queja. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aquí, David pide a Dios que retire su castigo, ya que se siente consumido y debilitado bajo la disciplina divina. Este versículo muestra la intensidad de su sufrimiento y su deseo de alivio. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. David reconoce que Dios corrige al hombre mediante el castigo por el pecado, y que lo que el hombre valora puede desvanecerse rápidamente. Reitera la transitoriedad y la vanidad de la existencia humana, invitando nuevamente a la meditación con Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. David clama a Dios para que escuche su oración y no ignore sus lágrimas. Se describe a sí mismo como un forastero y advenedizo ante Dios, reconociendo su dependencia total de la gracia divina. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. En el cierre del Salmo, David pide a Dios que lo deje en paz para que pueda recuperar sus fuerzas antes de morir. Esto muestra su desesperación y su deseo de encontrar alivio antes de su final inevitable. El Salmo 39 es una meditación profunda sobre la brevedad de la vida y la fragilidad humana. David expresa su angustia y su lucha interna mientras reflexiona sobre la naturaleza efímera de la existencia y la vanidad de los esfuerzos humanos. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento y desesperación, David reafirma su esperanza en Dios y su dependencia de la gracia divina. Este salmo invita a los lectores a considerar la temporalidad de la vida y a buscar consuelo y esperanza en Dios. Ahora veamos el Salmo 39 versión Reina Valera 1960. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin,
y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y apenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Ahora oremos con este Salmo 39. Amado Dios, Padre Celestial, venimos ante ti en humildad y reverencia, reconociendo nuestra fragilidad y la brevedad de nuestra existencia en este mundo. Tal como lo expresó David en el Salmo 39, nosotros también sentimos la carga de nuestras limitaciones y la futilidad de nuestros esfuerzos sin tu guía y bendición. Señor, enséñanos a cuidar nuestros caminos y a controlar nuestras lenguas, para no pecar contra ti con nuestras palabras. Danos la sabiduría y la fortaleza para mantener nuestra boca cerrada cuando estemos en presencia de los impíos, y para hablar solo cuando nuestras palabras puedan traer edificación y glorificación a tu nombre. Padre, sentimos a menudo la carga del silencio y la angustia de nuestras luchas internas. Te pedimos que nos ayudes a encontrar alivio en tu presencia, y a confiar en ti con todos nuestros pensamientos y emociones. Que podamos aprender a descargar nuestras ansiedades sobre ti, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Haznos conscientes, oh Señor, de la brevedad de nuestra vida. Ayúdanos a comprender cuán efímeros somos y a vivir cada día con una perspectiva de eternidad. Enséñanos a valorar cada momento y a vivir con propósito, siempre buscándote y confiando en tu plan para nuestras vidas. Reconocemos, Padre, que nuestras vidas son como sombras, pasajeras y fugaces. Perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra confianza en las riquezas materiales y en las cosas de este mundo que no tienen valor eterno. Ayúdanos a centrar nuestra esperanza y confianza únicamente en ti, sabiendo que solo tú puedes ofrecer la verdadera seguridad y paz. Señor, líbranos de nuestras transgresiones y no permitas que los insensatos se burlen de nosotros. Somos conscientes de nuestros pecados y fallas, y necesitamos tu perdón y misericordia para ser restaurados. Protege nuestra integridad y honra ante aquellos que buscan nuestra caída. En medio de nuestras pruebas y sufrimientos, reconocemos que muchas veces tú nos disciplinas para corregirnos y guiarnos de nuevo a tu camino. Ayúdanos a aceptar tu corrección con humildad y a aprender las lecciones que quieres enseñarnos. Danos la fuerza para soportar y la fe para seguir confiando en ti, incluso cuando no entendemos completamente tus caminos. Padre, escucha nuestras oraciones y no ignores nuestras lágrimas. Sabemos que somos forasteros y apenedizos en esta tierra, como todos nuestros antepasados, y nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo contigo. Permítenos sentir tu presencia cercana y consoladora en momentos de desesperación y tristeza. Finalmente, Señor, pedimos que nos des fuerzas para enfrentar cada día con esperanza y confianza en ti. Antes de que llegue nuestro fin, danos la gracia de vivir vidas que te honren y glorifiquen. Que podamos descansar en tu amor y misericordia, sabiendo que en ti encontramos nuestro refugio y nuestra paz. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.